capítulo 17. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En el verso 16. Lleva el pequeño título de Pablo en Atenas. Atenas, capital de Grecia, capital del mundo y de la cultura clásica. ¿Puedo empezar, hermanos? Capítulo 17, verso 16, ¿sí? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te iremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mis hermanos, verso 23. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle,
al que adoráis sin conocerle. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que conozcáis al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. La vida eterna es conocer a Dios, la vida eterna es conocer al Hijo. Sin conocimiento de Dios no se puede adorar a Dios. Sin conocer al Dios que se adora, no se adora a Dios. Se adora una fantasía, se adora un ídolo, se adora bajo el engaño, la mentira y la superstición. Fijaros, mis hermanos, lo que Pablo les dice no es un elogio, aunque lo parece, es una corrección. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y uno diría, qué bien, se ha dado cuenta este hombre, que realmente nosotros somos espirituales. No. No es un elogio, es una corrección. Mirad lo que el Espíritu Santo realmente nos está revelando cuando dice, al que vosotros adoráis sin conocerle. El Espíritu Santo nos está diciendo que se puede rendir culto a Dios sin conocerle. Y con eso no digo que estén conociendo a Dios, porque si no conoces a Dios, ¿cómo le vas a adorar? ¿Se acuerdan de el Señor con la samaritana, Juan 4? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. No se puede adorar sin conocimiento. Y no hablo de cualquier conocimiento, no se puede adorar sin revelación. Revelación que nos da el Espíritu Santo. Nadie, se puede rendir culto a Dios sin conocer a Dios. El Espíritu Santo nos está diciendo que el hombre es un adorador por naturaleza. El Espíritu Santo nos está diciendo que la adoración está presente siempre. Si tuviera que decirlo con 4 palabras, se puede. Es el título de una alabanza que cantamos. Yo nací para adorar, pero hay que saber a quién se adora. Porque no toda adoración es verdadera adoración. Por eso también Jesús dijo, los verdaderos adoradores, esos que el Padre busca, son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si no se adora en espíritu, se adora en la carne. Y si no se adora en verdad, se adora en la mentira y en la falsedad. Muchos historiadores de hoy y del pasado, cuando hablan de Atenas, exageradamente, cuando hablan de la capital de Grecia, de los atenienses, hablan exageradamente, dicen que en Atenas había más ídolos y más altares que personas. Es una exageración, pero una exageración que pretende darnos conciencia de eso que dice la palabra de Dios hoy, que Pablo cuando llegó allí, su espíritu enardecía viendo la idolatría de la ciudad. Un ídolo, un altar a cada metro, en cada esquina, en cada calle. Una piedra, una escultura, un diseño, una vanidad, un dios, una diosa. Repito que parece un elogio, ¿no? Porque si te dicen, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pero realmente lo que Pablo le está diciendo es que son unos ignorantes y unos orgullosos. Y se lo ha dicho ya. Ignorantes porque, ¿qué pensáis? ¿Que Dios habita en templos hechos por manos humanas? Ignorantes porque, ¿qué pensáis? ¿Que Dios es semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la escultura, a la imaginación de un hombre? Ignorantes. Y no solo ignorantes, orgullosos. ¿Pensáis que Dios necesita las manos de los hombres, necesita las manos humanas para ser servido? No, Dios no depende de ti, eres tú quien dependes de Dios. Porque Él nos da a todos la vida, el aliento y todas las cosas que necesitamos. Ignorantes, orgullosos. No pretendo dar ninguna clase de historia, pero es un poco necesario enfatizar la historia en esta mañana para que os deis cuenta
para que os deis cuenta del contraste y de lo brutal que es esta escena. Mis hermanos, estamos hablando de Atenas. Atenas 300, 400, 500 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, Atenas, donde estaban los griegos, donde estaban los atenienses. Atenas era la capital del mundo, la capital cultural. En Atenas estaban unas mentes, unos talentos, unas inteligencias que si hoy esa generación se repitiera aquí, cada año se estarían llevando de calle el premio Nobel de Física, de Medicina, de Matemáticas y Astronomía. ¡Brutal! Los aviones vuelan hoy y las órbitas que tenemos hoy se las debemos a los griegos. Al teorema de Pitágoras, a la geometría de Euclides, en la física, a las leyes de Arquímedes, los fundamentos de la ética, de la moral, de la metafísica, de la filosofía, de la democracia, de la política, Aristóteles, Sócrates, Platón. Hablamos de medicina, el padre de la medicina, Hipócrates. Todavía los médicos hoy, cuando terminan sus estudios, tienen que hacer el juramento hipocrático en honor de Hipócrates. Han marcado la historia, han marcado el mundo. Talentos excepcionales. Ellos no nos han dado la tecnología que tenemos hoy, obviamente, pero nos han dado la forma de pensar gracias a lo cual tenemos la tecnología que tenemos hoy. ¿Y por qué hago toda esta explicación? Que no pretendo dar ninguna clase de historia, sino poner en contexto. Porque genios con un talento descomunal, genios con inteligencias únicas en la historia de la humanidad, fueron capaces de descubrir las leyes del universo y no pudieron ver al Dios que da esas leyes y al creador del universo. ¿Pudieron ver las leyes de Dios? ¿Pudieron descubrirlas? Por cierto, gracias a las mentes que Dios le dio. Gracias a las mentes que Dios le dio. Vieron las leyes, vieron la física, vieron las matemáticas, vieron el orden, vieron la perfección, vieron la coherencia, vieron que en todo hay una causa y un efecto, pero como dice la Biblia, a él no le vieron, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. A Dios no le puedes ver porque a Dios no le ha visto nadie jamás. Pero Romanos nos revela esa revelación natural, no la especial. Cuando uno ya viene al conocimiento del Salvador, Romanos nos revela que aunque Dios no lo ves, ves su creación. Y su creación te da testimonio de que hay un creador. Porque no puede haber creador sin creación. Aunque se nos empeñe en decir que esto ha sido creado por la nada. Hombre, esto es irracional. ¿Cómo la nada que no existe va a crear algo? O el azar. No. Esto no es así, mis hermanos. De modo que no tiene excusa. Sabían pensar como nadie. Como nadie. Pero eran incapaces de adorar. No sabían cómo adorar. Los griegos, llenos de tinieblas espirituales, adorando a dioses crueles, caprichosos y creados por las propias pasiones humanas. ¿Eres capaz de ver la física del universo? ¿Eres capaz de ver las órbitas de los astros? ¿Eres capaz de ver la coherencia, la armonía y este orden de una inteligencia excepcional? ¿Y te llegas a descubrir que Dios está detrás de todo esto? Pues bueno, palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios.
profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una aclaración. Cuando la Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios, porque parecería que estamos en una contradicción. Si fueron incapaces de ver a Dios, si fueron incapaces de conocer a Dios. Como dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios. Porque la Biblia de este conocimiento que habla, no es del conocimiento salvífico, no es del conocimiento de Dios, de Jesucristo y de la vida eterna, sino es el conocimiento que te deja sin excusa. No el que te salva, el que te deja sin excusa porque tienes el testimonio delante de tus ojos, en la creación, en tu propia conciencia, como tantas veces se ha enseñado aquí a través de todos nosotros. Que aunque tú a Dios no lo ves, cuando haces lo que no tienes que hacer, o miras donde no tienes que mirar, o tocas lo que no tienes que tocar, la campanilla hace ¡ting!, acusándole su conciencia, acusándote tus propios razonamientos. La conciencia, esa señal que todavía ha dejado Dios en medio de nuestra ruina, que nos guarda, nos avisa, nos alerta de que cuidado, no sigas por ahí, no sigas por ahí. Pablo, hablando a los corintios, no a los atenienses, a los corintios, pero Corinto es Grecia, igual que Tesalónica es Grecia, igual que la carta a los Efesios, Éfeso es Grecia. Pablo, Samuel, hablando a los corintios, les dice, ¿dónde está el sabio? Que me lo traigan. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Para los judíos, tropiezo, y para los griegos, locura. Mas Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Pablo es radical. El mundo en su sabiduría no puede conocer a Dios. Porque la sabiduría nuestra está infectada, está podrida. No es la sabiduría que habla Santiago, amable, benigna, misericordiosa, llena de justicia, sin incertidumbre, sin hipocresía. No, no. Pablo es radical. El mundo, mediante su sabiduría, no puede conocer a Dios. Y cuidado con lo que voy a decir, porque es delicado, es sutil, pero tenemos que tenerlo en cuenta, amados. No es que Dios desecha nuestra razón. No es que Dios nos llama a ser imbéciles. No es que Dios nos quiere tontos, porque Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, pues que se quede sin sabiduría. No, si alguno está falto de sabiduría, que pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Mis hermanos, Dios a ti, si te salvó, no te salvó tirándote de los pelos, ¿verdad? Te voy a salvar, o tirándote la pierna, ven para acá que te voy a salvar, y tú, no me salves. No, hombre. Dios no salva a nadie en contra de su razón. Dios no salva a nadie en contra de su mente. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma nuestra mente y la eleva. A esos caminos que son más altos que nuestros caminos, a esos pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Y Dios ilumina nuestra mente, y el Espíritu Santo nos da revelación por la palabra de Dios, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no solo es un versículo que repetimos o memorizamos, sino que el Espíritu que da testimonio de la verdad, como la verdad es Cristo, nos sella en Cristo, nos sella con el Espíritu, nos sella por medio de la palabra del Señor. De tal manera que es una verdad que aunque tú mismo quieras negarla, no puedes, porque está sellada aquí dentro. ¿Se acuerdan de Jeremías? Quiso dejar al Señor, quiso renunciar al Señor, y dice, pero tenía un fuego aquí dentro, es como que no eres tuyo. ¿No sabéis que no os pertenecéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio?
Así nos salva Dios. No en contra de nuestra razón, sino con nuestra razón, pero elevándola, iluminándola, dándole la revelación del Espíritu Santo. Entonces lo que trato de decir es que, ¿qué me salva mi razón? No, mi razón es necesaria, pero mi razón no basta, porque si mi razón no recibe revelación del Espíritu Santo, si yo no me humillo y yo no me arrepiento, yo no tengo nada que hacer. Con lo cual llegamos a esta conclusión. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Con lo cual llegamos a esta conclusión. Dios no está en contra de la inteligencia. Dios no está en contra de nuestras mentes. De lo que Dios está en contra es del orgullo que pueden producir nuestras mentes. Profesando ser sabios con la mente que Dios te dio, en vez de glorificar a Dios con tu mente, en vez de glorificar a Dios con tus talentos, en vez de glorificar a Dios con las capacidades que Él te ha dado, tú te pones en el centro del cuadro y dices, a mí. No, ruina total. Porque los dones, las capacidades que cada uno de nosotros hemos recibido, ¿sabes la única manera que tienes de disfrutarlas? Poniéndolos al servicio de la Iglesia, edificando al cuerpo de Cristo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Aunque yo me explico mal, vosotros me entendéis bien. Bueno. Así que no es la inteligencia lo que nos separa de Dios, es el orgullo, y es el orgullo, con estas mentes supremas, con estas inteligencias griegas, fue el orgullo lo que les llevó a crear estas caricaturas de Dios que se llaman Zeus, Artemisa, Afrodita, Poseidón. La lista, mis hermanos, hay para hacer unos cuantos equipos de fútbol. Diana, Hermes, Atenea. Dioses, diosas y altares, y altares. Y es también este orgullo el que nos lleva a hacer estas caricaturas de Dios, el que nos impide reconocer el vacío de nuestras almas. Y este orgullo también es el que nos impide reconocer que nosotros odiamos este vacío, porque este vacío duele, este vacío es inaguantable, porque el hombre ha nacido para adorar, el hombre ha nacido para servir, y sirves a Dios o servirás a Mamón, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero aquí has venido a servir, aquí has venido a adorar, y tu rodilla la vas a doblar delante de Dios o delante de algún ídolo, pero la vas a doblar. ¿Por qué? Porque igual que Pablo dice, necesidad me es impuesta para predicar el Evangelio, tú has nacido para adorar. Llevas esa impronta metida dentro. Así que si no quieres adorar a Dios, aunque no adores a Dios, la necesidad de adorar se viene igual contigo. Por lo tanto, ¿qué harás? No adorarás a Dios, pero cambiarás de objeto. Pero adorarás. Y al que adoras, a ese vas a servir. A tus padres, a tus hijos puestos en el altar, a tu trabajo, a tu posición social, al reconocimiento público, a tener una buena posición económica, a codearte con no sé quién, ahí te vas a arrodillar. Pero no hay opción. Por eso decía Calvino, en su institución de la religión cristiana, que aquí dentro llevamos una fábrica perpetua de fabricar ídolos. No paramos de fabricar ídolos. La propia predicación se puede volver un ídolo, mi propia iglesia se puede volver un ídolo, la alabanza se puede volver un ídolo. Todo está sujeto a idolatría si realmente no hay este temor reverente del Señor. Temor que nos libera de los miedos y temor que nos hace sabios. Explíquenselo a los psicólogos esto.
Busqué al Señor y de todos mis temores me libró. ¿Y cómo Dios me libró de todos mis temores? Con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo lo escuchas? Así que el alma no soporta tener a Dios, de tal manera que el hombre es así. Si no creo en Dios, me invento uno, pero tengo que tenerlo. Lo necesito. Impuesta necesidad. Impuesta necesidad. Decía Blaise Pascal, hay en el corazón del hombre un vacío con forma de Dios, y solo Dios puede llenarlo, ni las criaturas ni el mundo. Escucha eso. La nieta de José Nula, que tantas veces escuchamos aquí, es una criatura adorable. Pero Dios dice que esa criatura no va a llenar tu corazón, solo la puede llenar Él. Mi hijo no puede llenar mi corazón. Yo no puedo llenar el corazón de mi hijo. Hablo de los hijos porque qué buenos que son nuestros hijos, ¿no? Y tan malos que son los de los demás. Mi madre, cuando le decían que yo andaba mal, decía las compañías. Son las compañías. Claro, el problema es que las otras madres, cuando les decían que sus hijos iban mal, decían la compañía de este José Mari. Siempre la piedra fuera de casa. Siempre, ¿no? Blaise Pascal. Solo Dios puede llenar nuestro corazón, ni las criaturas ni el mundo. Y cuando dijo Calvino que esto es una fábrica de ídolos, vuelvo a decir lo mismo. El hombre, si no quiere seguir a Dios, no queda en punto muerto, no queda neutro. No es que si no quiere a Dios se pasa al gris, no es ni blanco ni negro, no quedas en situación neutral. Si no quieres a Dios, te vas a servir a los dioses. Que no te pase nada. Y creo que los que estamos aquí sabemos que lo que está diciendo el Espíritu Santo esta mañana es cierto, ¿no? ¿O no hemos estado sirviendo a los que por naturaleza no eran dioses? ¿Y cómo nos ha ido? Y aunque nos dieron por todos los lados, todavía vean lo irracional del pecado, ¿cuántas veces todavía Dios nos tiene que sujetar con cabestro y freno para decir, no hagas el animal? Te rescaté de ahí y vas de cabeza de nuevo para allá, cuando sabes que esto te mató, te destrozó. No es así, hermanos. Por eso dice Agustín de Hipona, San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto, ansioso, siempre en guardia, siempre velando. Comiendo casi como los perros, como que no te quiten el hueso. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Voy cerrando, mis hermanos. Esto del altar al Dios no conocido tiene miga. Tiene mucha miga. El altar al Dios no conocido. Porque demuestra que el hombre se siente culpable y que sabe que ese altar no le justifica. Porque dice, bueno, tenemos 490 dioses ya. Pero no sea que nos hemos dejado al que realmente es. Pon también en la lista al Dios no conocido. No sea que nos esté mirando y nos caiga un palo. Mirad lo que demuestra el Dios no conocido. Que el hombre se siente culpable. Que el hombre no se siente justificado. En cambio, dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No tenían paz? Ponle un plato a este también, no sea que nos diga que no le pusimos de comer. Ponle un cuarto, una barra de cuarto en el altar. Pues si aparece, que tenga algo que comer. El altar al Dios no conocido es miedo disfrazado de superstición. Como tanta gente, yo no creo en Dios, pero no me toques el amuleto.
Yo no creo en Dios, pero una estampita de San Hilario. Yo no creo en Dios, pero el agua bendita. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Bueno, mis hermanos, mis hermanas en Cuba, los testimonios que tenemos allí. No creen en Dios y ves que en la casa entran una cabra, una gallina, un pollo. Y no es que van a hacer una caldosa, no es que van a hacer una paella, ¿eh? Los van a presentar a los ídolos. Yo he tenido ocasión de caminar por Cuba y ver alguna ceremonia de estas, no que me quede allí con el móvil, como harían algunos haciendo fotos, no, sino que pasé ahí y acelera el paso y los ojos de los que estaban ahí vueltos de cabeza arriba en blanco, bajo la posesión divina. Cuidado, que esto no es broma. No en vano hace poco alguien ha puesto en el WhatsApp de la Iglesia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Así que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que este altar no nace del amor, nace del miedo, nace del temor, nace de la superstición. Oye, igual que se llamaba a un ovni, objeto volador no identificado, pues mira, por si acaso viene un ataque de ira divina no identificada, pon un altar también al Dios conocido. Así aplacamos cualquier posible inclemencia que venga de los cielos. Tengamos a los dioses contentos y al Dios no conocido también. No sabemos quién eres, pero repito, por si acaso nos estuvieras mirando, que sepas que aquí también tienes 2 velas. Te pusimos en la lista. Qué sabios que eran estos griegos, ¿no? Al Dios no conocido. Por si nos lo dejamos en la lista. Igual que hoy, es usar a los dioses, es querer usar a la divinidad para que nos dé paz, para que nos dé éxito, pensando que nosotros les podemos controlar. Poniéndoles el altar, o voy a misa, o voy al culto, o... No, hombre, no. Y hoy, repito, también, seguimos levantando altares al Dios no conocido. El ateo reza cuando hay un accidente. El padre que no conoce a Dios y que nunca fue a la iglesia quiere un bautizo para su hijo. El otro no cree en nada, no cree en el pecado, pero está el karma. Y el otro dice, yo no creo en ninguna verdad absoluta, lo cual es una verdad absoluta, ¿no? Con lo cual se contradice él mismo también. Altares al Dios no conocido. Pero termina, y seguiremos predicando de Atenas, porque hay mucho aquí, gracias a Dios, que recibir, que aprender, y con lo que glorificar a Cristo. Pablo les dice, después de todos los altares, después de todo lo que ha visto, después de todos los dioses, va y les dice, Dios pasa por alto toda esta ignorancia. ¿Les llama ignorantes? Les llama incultos. Les está diciendo, no os enteráis de nada. Por mucho que habéis descubierto la física, las matemáticas y la medicina, de lo que tendríais que saber qué es lo que va la vida, la verdadera vida, no os enteráis de nada. Y Dios, no como tantos de nosotros hemos hecho en la iglesia, y que Dios nos perdone. El Señor te invita en esta tarde, el Señor te ruega en esta tarde, el Señor está llamando en esta tarde, el Señor dice que pases delante en esta tarde. El Señor no invita a nadie, el Señor manda, el Señor ordena, porque por eso es el Señor, a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta. Madre mía. Madre mía. Es que Pablo dijo, bueno, si ahora queréis repetir conmigo esta oración y os vais para casa todos ya contentos. Pablo les dice, Dios no os invita,
Porque si yo te invito a una Coca-Cola, repito, tú puedes decir quiero o no quiero, gracias. Pero cuando Dios te dice que te la bebas, la Coca-Cola no te está invitando. Te dice que si no te la bebes, eres desobediente, eres rebelde y vas a pagar la consecuencia. Por eso que Dios no invita, Dios manda. Porque Dios es el Señor. Y dice que manda, ¿os acordáis del viernes? Oye, pero entonces en el trono, ¿quién está? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿Ve qué problema hay? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es este varón? ¿Está claro que el que está en el trono es Cristo? Bueno, pues si ahora viene otro detrás y dice que el que está en el trono es Dios y te lee la Biblia, pues di amén también. ¿Qué problema hay? Mejor puedes tener a Cristo y puedes tener a Dios. Más gloria. Que discutan los que quieran discutir, que se peleen los que se quieran pelear, aunque lo disfracen de reverente respeto. Qué sutil que es el orgullo, hermanos. Qué sutil que es el orgullo. Así que Dios manda el arrepentimiento y es Dios quien nos da el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es don de Dios. ¿O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es don de Dios. Jesucristo es don de Dios. La salvación es don de Dios. La fe para creer en Él no es nuestra, es don de Dios. Mis hermanos, gloria a Dios por todas las cosas. Gloria a Dios. Y queremos, y predicamos, y enseñamos que nosotros queremos que nuestra salvación sea así, que toda le pertenezca a Dios. Toda la gloria para Él. Toda. El mandato de arrepentimiento no es solo porque Dios es santo, sino porque el juicio es seguro y el juez ya está designado, Jesucristo. Así que se puede ser muy religioso, se puede ser un adorador de lo desconocido, se puede ser muy ético, muy moral y estar totalmente perdido en las tinieblas, en la ignorancia y en la idolatría. Y vamos a dar gracias al Señor porque ha abierto nuestros ojos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo así lo quiere hacer, quiere glorificar a Cristo en esta mañana. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Damos gracias al Señor porque predicamos su palabra y su palabra es verdad. Y Él nos santifica, nos separa, nos guarda, nos fortalece con su verdad. Su palabra es verdad. Y en esta mañana estamos comiendo la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Y comemos palabra de Dios, predique quien predique aquí. Porque hay testimonio de que los que aquí enseñan, los que aquí predican, vienen a predicar para edificación de la iglesia, pero primeramente para la gloria del Señor, para que Jesús sea levantado, para que el Espíritu Santo resplandezca, para que Dios se nos muestre sentado en ese trono. Y saber que por su gracia y por su misericordia no solo nos ha concedido salvación, sino permite que le podamos alabar en esta mañana, hermanos. Y Él mismo se encarga a través del pan y del vino de que hagamos memoria de Él. Para que nos vaya bien, para que disfrutemos de todas las cosas, para que elijamos con sabiduría y para que la idolatría no nos confunda. Así que si amas a tu hijo, si amas a tu hija, si amas a tus padres, si amas a tus hermanos, si amas a tus compañeros de trabajo, evangelizar, mis hermanos, no voy a decir que es un arte, pero necesita de una gracia especial. Evangelizar no es dar golpes de Biblia en la cabeza de la gente. Evangelizar no es ser pesado ni perseguirles. Ved a Pablo, cómo encontró la manera puesta por el Espíritu Santo. Pero iros preparando para decirles que Dios no es Papá Noel. Y que Dios no te invita, Dios te manda.
y que si Dios te manda y tú no entras, estás siendo rebelde. Tu corazón se está endureciendo. No te puede ir bien. No te puede ir de ninguna manera bien. Gracias por vuestra atención.